Muy buenos días, grupo. Pues bueno, retomando el tema de adopción, vamos a ver qué efectos jurídicos va a producir la adopción. Y bien, como efectos jurídicos que va a producir la adopción, va a ser una constitución plena e irrevocable entre el adoptado y adoptante. Esto es que ya el adoptado y el adoptante van a tener todos los derechos y obligaciones inherentes entre padres e hijos como si fueran de la línea de consanguinidad. Entonces ya una vez que el adoptante adopta al adoptado, pues bueno, va a crear esos efectos jurídicos entre ambos, van a ser plenos e irrevocables y bueno, van a ser esas obligaciones, esos derechos que van a crear entre ambos ya como padres e hijos, ¿ok? Otro efecto jurídico que va a producir la adopción va a ser la extinción de la afiliación entre el adoptado y sus progenitores, ¿sí? Y el parentesco con la familia de los progenitores, ¿sí? Se va a extinguir esa figura, dado que una vez que el menor es adoptado, pues bueno, se van a extinguir esa afiliación que el menor tenía con sus progenitores y al mismo tiempo la relación que tenía con la familia de sus progenitores. Una vez que en el supuesto de que el adoptante esté casado o tenga una relación de concubinato con alguno de los progenitores del adoptado, pues bueno, no se van a extinguir como lo señala aquí esa afiliación, ¿ok? Las demás consecuencias jurídicas que resulten de la afiliación consanguínea, pues bueno, ya se verá en cuanto a sus derechos y obligaciones. Ok, pero ese es en caso de que en el concubinato alguno de los progenitores sea el padre del adoptado, pues bueno, no se va a extinguir como tal esa afiliación, ¿ok? Y bien, pues bueno, vamos a ver ahora qué requisitos nos piden para la adopción. Bueno, pues uno de ellos es que el adoptante tenga más de 25 años cumplidos al momento de que el juez emita una resolución que otorgue la adopción, ¿ok? Entonces ese es uno de los principales requisitos, que tengan 25 años, ¿ok? Cumplidos una vez que ya el juez emita la resolución para que le otorgue la adopción al adoptante. Y otro punto es que tenga 17 años más que el adoptado, ¿ok? No puede ser menor que el adoptado, ¿sí? Entonces tiene que ser más de 25 y que tenga 17 años más que el adoptado. ¿Sí? Otro requisito es que el adoptante acredite contar con los medios suficientes para proveer de la subsistencia al adoptado, ¿ok? Esto se refiere, pues bueno, que tenga los medios suficientes para su casa, alimentos, vestido, educación, ¿ok? Como si fuera su hijo propio, ¿bien? Otro requisito es que el adoptante tiene que tener un modo de vida honesto, ¿ok? Entonces tiene que tener ese modo de vida honesto, también tiene que exponer de forma clara y sencilla las razones por las cuales quiere realizar esa adopción, ¿ok? Ese es otro de los requisitos. Que no cuente con antecedentes penales, esto es, que no se encuentre en un proceso penal o que no haya tenido ya ese antecedente penal ante las autoridades. Ese es otro requisito, ¿sí?
para que pueda adoptar, porque si él tiene esos antecedentes penales, pues bueno, el juez no le va a dar como fallo en su sentencia, pues bueno, que pueda adoptar, se la va a denegar, ¿ok? Porque es una de las principales requisitos para que pueda adoptar, ¿sí? Porque esos delitos, pues bueno, pueden atentar en un futuro a la familia o en su caso al menor que ha sido adoptado, ¿ok? Entonces puede atentar en cuanto a su vida, en cuanto a la salud del menor, ¿sí? Bien, otro requisito es, bueno, pues que los adoptantes, ya sea que sea un matrimonio, o si el adoptante es soltero, o si es concubinato o uno de los concubinos va a adoptar, pues bueno, se pide que no esté inscrito en el registro de alimentarios morosos. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya tiene ese antecedente que es un deudor alimentario moroso, ¿ok? Esto es que ya tiene un antecedente de una pensión alimenticia, de algún divorcio anterior, o de hijos en concubinato, y bueno, tienen ese juicio de pensión alimenticia, se les determinó cierto porcentaje, y como incumplieron, pues bueno, en cierto tiempo, por ejemplo en más de 3 meses, pues bueno, ya se gira, ese oficio al registro de alimentarios morosos, ¿ok? Entonces este es otro de los requisitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez tiene que realmente ver que la persona, en este caso el adoptante, sea una persona honesta, sea una persona que de verdad va a cuidar y a guiar un modo de vida y educación bastante y suficiente al adoptado, ¿ok? Entonces no es muy fácil el llevar a cabo este trámite de adopción, ¿ok? Hay que cumplir estos requisitos para poder adoptar. Bien. Y bien, hasta aquí terminamos con el tema de la adopción. Y vamos a entrar a otro tema, que es el patrimonio. Vamos a ver los bienes, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a ver qué es el patrimonio. Bien, el concepto de patrimonio, pues, ¿qué es? Es un conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, y estas son apreciables en dinero, ¿ok? Entonces ese es el concepto de patrimonio, ¿sí? Este patrimonio va a tener esos derechos y obligaciones y van a pertenecer a una sola persona, ¿sí? Y este patrimonio, pues bueno, es apreciable en dinero, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del patrimonio. Tenemos 2 elementos del patrimonio. El primero es el activo y el segundo el pasivo, ¿ok? El primer elemento del patrimonio, que es el activo, pues bueno, ¿a qué se refiere? A que ese patrimonio se va a integrar por el conjunto de bienes y también por el conjunto de derechos apreciables en dinero, ¿ok? El activo de una persona va a quedar constituido por derechos reales, personales o mixtos. Ahora bien, el elemento del patrimonio pasivo, ¿qué va a hacer? Pues bueno, se va a integrar del conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles en dinero, esto es, en una valorización pecuniaria, ¿sí? Entonces aquí ya ese elemento pasivo habla de unas cargas, ¿sí? Y bien, este pasivo se va a constituir por obligaciones o deudas, ¿sí? Es lo que aquí nos está refiriendo, que este pasivo ya va a haber cargas. Estas cargas, pues más que nada son las deudas, ¿sí? Que son el aspecto pasivo de los derechos personales.
Esto es que van a estar contemplados desde la posición del deudor y las cargas u obligaciones reales, ¿sí? Entonces este elemento pasivo, pues bueno, es eso, son las cargas, son las deudas de ese patrimonio, ¿sí? Entonces esto es en cuanto al elemento del patrimonio activo y pasivo. Y bueno, pues ¿qué diferencia hay entre el activo y pasivo? Pues bueno, la diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber patrimonial, ¿sí? Si el primero es superior al segundo o su déficit patrimonial es en caso contrario, bueno, a su vez, este haber y el déficit, nos van a permitir determinar los conceptos jurídicos pasivos y que en este caso puede haber alguna insolvencia económica, ¿sí? Cuando hay una insolvencia económica, esos conjuntos de bienes, bueno, pues cuando hay esa insolvencia económica y hay cargas, hay deudas, pues bueno, ese patrimonio se va a tomar como pago de esas cargas, esto es como pago de las deudas, ¿sí? Y bien, el patrimonio se encuentra estipulado en el artículo 2166 del Código Civil, en donde precisamente nos habla de esa insolvencia del patrimonio, ¿sí? Esa insolvencia de la suma de los bienes y créditos del deudor, pues bueno, como les comento, se van a estimar como el importe de sus cargas, ¿sí? Como el importe de sus deudas para poder pagar saldar esas deudas, esas cargas, ¿sí? Entonces aquí esto es en cuanto al patrimonio y a sus elementos, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a otro tema que son las cosas y los bienes. Bien, las cosas y los bienes. Primero que nada vamos a ver qué son las cosas. Y bueno, las cosas son solo entidades materiales, ¿sí? Estas entidades materiales son las que constituyen una parte de la materia existente. Esto quiere decir que estas cosas, bueno, es todo lo que existe en la naturaleza, todo lo que se puede tocar y apreciar materialmente son las cosas, ¿ok? Por ejemplo, pues bueno, el sol, el mar, ¿ok? Pero el mar, el tocar, el apreciar el agua, ¿sí? El sol, el apreciarlo. Eso se refiere a cosas que son solo entidades materiales que se pueden tocar y apreciar, ¿ok? Y ahora bien, los bienes. ¿Qué son los bienes? Pues es todo aquello que puede ser objeto de una apropiación y que en consecuencia va a tener un valor económico y también se va a encontrar dentro del comercio, por lo que el conjunto de bienes que va a ser, pues van a formar el patrimonio de una persona, ¿sí? Al igual que también ese conjunto de bienes, pues va a formar el patrimonio tanto de la persona como también el patrimonio de una familia, ¿sí? De su mismo núcleo familiar. ¿Ok? Entonces esos son los bienes, ¿sí? Y pues estos bienes son cosas útiles que van a ser susceptibles de apropiación y por ejemplo esos bienes puede ser un automóvil, una casa, pantallas, ¿qué más? Yates, pues helicópteros, avionetas, ¿cómo se llaman? Computadoras, laptop, ¿ok? Entonces todos esos bienes son los que nos van a ser útiles y que se valorizan en
en diferentes tipos económicos, se van a encontrar dentro del comercio y bueno, se puede también ser objeto de apropiación, ¿sí? Entonces esos son los bienes, ¿sí? Entonces, como vemos, esos bienes, ese conjunto de bienes, pues bueno, van a formar ese patrimonio de las personas, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, el de casa, pues bueno, ya va a ser un patrimonio tanto de la persona como de su núcleo familiar, ¿ok? Y bien, hasta aquí lo que es cosas y bienes. Ahora vamos a ver qué es un derecho real, ¿ok? Bien, un derecho real, ¿qué va a ser? Pues bueno, se va a definir como una relación jurídica entre una persona y una cosa. Esta figura del derecho real nace en el derecho romano, ¿sí? Y es utilizado en contraposición a los derechos personales o de un crédito, ¿sí? Este tipo de derechos van directamente relacionados a una cosa y no a una persona, ¿sí? Por eso estos derechos reales son esa relación jurídica entre una persona y una cosa, pero directamente se relaciona a la cosa, ¿sí? La cosa que ya habíamos hablado anteriormente son esas cuestiones materiales, esas entidades materiales, ¿sí? Entonces, el derecho real es eso, esa relación, ¿sí? Que hay entre una persona y una cosa, pero se enfoca más que nada a la cosa. Y bien, los derechos reales se van a clasificar en dos puntos, en el derecho real de goce y en el derecho real de garantía, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se enfoca cada uno de los derechos reales. Bien, el derecho real de goce, ¿a qué se va a referir? Pues bueno, se va a referir más que nada a la propiedad, ¿sí? Esto es como ejemplo al uso, al usufructo, a la habitación y a la servidumbre, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué es este punto de usufructo, ¿ok? Y el de garantía, pues bueno, se refiere más que nada a la prenda, a la hipoteca y a otras figuras como la condición resolutiva de la venta, ¿sí? El pacto de reserva, un derecho de retención, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, ¿ok? Entonces, el de goce que va a ser, pues bueno, va a ser ese derecho de una habitación, de ese usufructo, del uso de la habitación. Y el de garantía, pues bueno, aquí nos van a garantizar mediante una prenda, mediante una hipoteca, mediante una condición que nos resuelve a venta o a un pacto de reserva, ¿sí? Para poder llevar a cabo este derecho real de garantía. Bien, ¿y qué características tiene este derecho real? Pues bueno, tiene la característica de una finalidad, un alcance, una aplicación, una efectivización, extinción, una prestación y ejecución, un contrato y una inmediatez. Y bueno, ¿a qué se refiere con la característica de finalidad? Pues bueno, que este derecho real es aplicado a las cosas, mientras que en el derecho personal involucra necesariamente a una persona, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, esta finalidad va enfocada y concreta a una cosa, ¿ok? El alcance se refiere a que son colectivos e indeterminables, ¿sí? Entonces estos derechos reales, bueno, pues van a ser bastantes, van a ser colectivos y son indeterminables, ¿sí? En cuanto a aplicación, pues bueno, vamos a ver a qué se refiere en cuanto a esta característica. En cuanto a la característica de aplicación, pues se refiere que se puede aplicar
o ejercer sobre cualquier persona, ¿ok? La de efectivización, pues bueno, se efectivizan con su ejercicio, ¿sí? Esto es que se llevan a cabo mediante el ejercicio de esos derechos reales, de esa cosa, ¿sí? Y bien, la extinción se extingue cuando parece la cosa sobre la cual recae, o sea que se extingue cuando la cosa ya sea indeterminable o determinable, pues bueno, recae, o sea que se extingue, ¿sí? Que la cosa ya no existe, ¿sí? De prestación y de ejecución, pues bueno, se van a ejecutar respecto de una determinada cosa. Un ejemplo, cuando es de dominio, cuando es de usufructo o cuando esa prestación o ejecución viene de una herencia, ¿sí? El de contrato, pues bueno, estos contratos necesitan la entrega de una cosa para que se pueda confirmar su perfección, ¿sí? Recordemos que los contratos, pues bueno, se realizan mediante, ya sea compra-venta, ¿sí? O de prestación laboral, ¿ok? Entonces, cuando es de compra-venta, bueno, al momento de entrega de esa cosa, pues bueno, se confirma esa perfección de ese contrato, ¿sí? Y que se llevó a cabo conforme la ley, ¿sí? Otra característica y última, la de inmediatez, pues bueno, que los derechos reales brindan un poder bastante extenso e inmediato sobre la cosa en la cual están fundados, tanto de goce y disposición como de persecución, ¿ok? Entonces, estas son las características del derecho real. Para el siguiente tema vamos a ver sobre el mismo tema de derecho real. Vamos a ver qué tipos de derechos reales existen. Vamos a ver el tema de sucesiones, ¿sí? Y bueno, pues aquí terminamos los temas sobre características de derecho real. Cualquier duda me la hacen llegar y gracias por su atención. Bien, vamos a continuar con nuestros temas y el siguiente tema es el concepto de propiedad. Y bueno, ¿qué es la propiedad? Pues bueno, la propiedad se define como el derecho o la facultad de poseer algo que es objeto y que está dentro del marco jurídico aplicable, ¿ok? Entonces, esa propiedad es un derecho real que va a implicar el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias del ordenamiento jurídico que se concede sobre un bien, ¿ok? Ya anteriormente ya habíamos visto sobre el tema de bien. Entonces, la propiedad es eso, ¿sí? Es un derecho de una posesión y que va a estar enmarcado en nuestras leyes, en nuestros códigos, ¿sí? Entonces va a tener ese marco jurídico que va a ser aplicable, ¿sí? Que va a estar aplicable sobre nuestro Código Civil, ¿sí? Entonces es ese concepto de propiedad, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver a qué se refiere el concepto de posesión. Bien, la posesión más que nada es un derecho real que va a consistir en una potestad inmediata de una tenencia o del goce conferido por el derecho con un carácter provisionalmente prevalente, con una independencia de que exista o no un derecho real firme que justifique la atribución definitiva de esa potestad, ¿ok? Entonces el derecho real es eso, un derecho de una posesión, ¿sí? De un disfrute de la cosa, ¿ok? De esa tenencia de esa cosa y del goce de la cual se confirió la cosa.
Bien, nuestro artículo 790 del Código Civil, pues ¿a qué se refiere con esa posesión? Pues nos dice que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre de ella un poder de hecho, ¿ok? Esto es que va a poseer un derecho real y que va a gozar de ese derecho real, ¿sí? Entonces eso es lo que nos indica el artículo 790 del Código Civil, ¿sí? ¿Quién es el que es poseedor de ese derecho real y que esa posesión pues se esté gozando de la cosa, ¿ok? Y bien, otro tema, otro concepto dentro de patrimonio, bienes, pues bueno, es la sucesión, ¿sí? Vamos a ver qué es esa sucesión y bueno, se definen dos tipos de sentidos, ¿sí? Vamos a ver que la sucesión nos refiere en un sentido amplio y otra en un sentido restringido, ¿sí? ¿Y a qué se va a referir con un sentido amplio? Pues bueno, debemos de entender que la sucesión es todo cambio de sujeto de una relación jurídica, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. El comprador, ¿qué sucede al vendedor en la propiedad de la cosa vendida, ¿sí? Entonces el comprador va a suceder al vendedor, ¿sí? El comprador ahora va a ser el nuevo dueño en este caso, ¿sí? Entonces esa es una sucesión. Otro ejemplo es el arrendatario que sucede a otro en una accesión de derechos de arrendamiento, ¿ok? Entonces eso es se refiere a esa sucesión en ese sentido amplio. Y bueno, en el sentido restringido, pues bueno, aquí esta sucesión se va a entender como una transmisión de todos los bienes y de todos los derechos que dejó el difunto, así como también las obligaciones que haya dejado y que pues esas obligaciones y esos derechos también no se van a extinguir con la muerte, ¿sí? Por ejemplo, la persona que queda nombrada por el decuyus, esto es, por el difunto, pues como su heredero universal en un testamento, pues bueno, aquí ya le está dejando esa sucesión de la propiedad en su patrimonio. Esto es cuando hablamos de esas propiedades, de ese patrimonio, pues bueno, si hay esa carga de obligaciones, pues esa carga de obligaciones no se va a extinguir con la muerte del decuyus, ¿sí? Con el que dejó como heredero universal a una persona. Entonces, esas cargas, esas deudas no se van a extinguir por la simple muerte del difunto o del decuyus, ¿ok? Entonces esa carga, esa deuda que se quedó al heredero universal sobre cierto patrimonio, sobre ciertos bienes, pues bueno, es el que va a continuar y a resolver esa deuda, esa carga, ¿ok? Ahora vamos a ver que la sucesión puede ser a título particular o a título universal. Y bien, vamos a ver a qué se refiere con la sucesión a título particular. Bien, la sucesión a título particular pues se refiere más que nada a un derecho individual como el de la propiedad de una cosa. Un ejemplo, el comprador es el sucesor del vendedor o un donatario puede ser sucesor del donante, ¿sí? Esta sucesión a título particular, esta se puede llevar a cabo en vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando en vida se hace compra-venta de un bien inmueble o en vida se hace una donación o también se puede llevar a cabo
por muerte. Y otro ejemplo es que por muerte, pues bueno, son los famosos legados, ¿sí? O a título oneroso, como la compraventa, a título gratuito, como la donación y el legado, ¿ok? Entonces esas sucesiones se pueden manejar a título particular. ¿Y a qué se refiere la sucesión a título universal? Pues bueno, esto se refiere a la totalidad del patrimonio, la cual se caracteriza por efectuarse solo por causa de muerte del titular o una sucesión mortis causa, que esta se llama también herencia. Entonces, a título universal, la sucesión puede ser por la muerte del titular o por la herencia, ¿sí? Y esta, pues bueno, es de tipo gratuita, ¿sí? La herencia es gratuita, ¿sí? Esa herencia es bienes que nos está dejando el decuyus o el difunto, ¿ok? Entonces, esto es en cuanto al punto de sucesiones. Ahora bien, vamos a partir al punto de las obligaciones. ¿Y qué van a hacer estas obligaciones? Pues bueno, las obligaciones es un vínculo o una relación jurídica en virtud de la cual una persona, que en este caso vamos a denominar acreedor, tiene la facultad de exigir a otro, que vamos a denominar como deudor, pues bueno, un determinado comportamiento, ya sea positivo o negativo, sobre una prestación, de cuyo cumplimiento, pues bueno, se responderá en una última instancia sobre el patrimonio del deudor. Esto es que esas obligaciones van a recaer tanto como en el deudor. ¿Por qué? Porque bueno, este deudor va a quedar obligado al pago de cierta compra, de cierta prestación, en donde el acreedor le va a exigir ese pago en determinado tiempo, ¿ok? Más sin en cambio, si el deudor no lo hace en el tiempo que le refirió el acreedor, pues bueno, él va a responder en última instancia con el patrimonio que tenga este deudor, ¿sí? Esto es el embargo, ¿sí? Se le va a embargar esos patrimonios, esos bienes que tiene el deudor, ¿ok? Y sobre eso se va a garantizar el pago de la deuda o la carga a la que quedó estipulado con el acreedor. ¿Bien? Ok, pues bueno, ahora vamos a partir al tema de cuáles son las fuentes de las obligaciones. Bien, pues son fuentes de las obligaciones un hecho o un acto jurídico. Ya anteriormente ya habíamos visto el tema de hechos y actos jurídicos, y pues bueno, esto más que nada son las fuentes de las obligaciones, ¿sí? Un hecho jurídico, pues bueno, puede ser voluntario o involuntario, ¿sí? Aquí en este hecho jurídico no va a haber una intención de producir consecuencias de derecho. Y bueno, como consecuencia de un hecho, ya sea que se creen o se modifiquen o se extingan ciertos derechos y obligaciones. Y bueno, el hecho jurídico voluntario, ¿a qué se va a referir? Pues bueno, va a buscar los efectos naturales de su conducta, pero no de los efectos jurídicos. Estos pueden ser lícitos o ilícitos, ¿sí? Esto es que no tiene esa voluntad, esa intención de llevar a cabo una consecuencia de derecho. Y cuando es involuntario, pues bueno, pues son los efectos, por ejemplo, de nacimiento, muerte o de los mismos desastres naturales o humanos, que son, bueno, involuntarios y llevan a cabo ese hecho jurídico, ¿sí? Y bien, corrijo que los voluntarios llevan a cabo ciertas conductas, pero no crean esos efectos jurídicos, ¿ok?
Por ejemplo, ya anteriormente en clase les había manejado que sin intención de atropellar a un sujeto, bien, pues vamos manejándose, de repente de la nada se atraviesa o yo tengo el semáforo en verde y esta persona pues sin fijarse se atraviesa y yo sin esa intención de atropellarlo, pues bueno, produzco un hecho jurídico, pero sin la intención de una consecuencia de derecho, ¿ok? Y el involuntario, pues bueno, se refiere a esos desastres naturales que causan ciertos hechos jurídicos, por ejemplo, la caída de árboles, la caída de anuncios espectaculares, ¿ok? Entonces esos son los hechos jurídicos involuntarios. Y bien, otra fuente de las obligaciones, pues ¿qué va a ser? Va a ser los actos jurídicos. ¿Y a qué se refieren estos actos jurídicos? Pues bueno, aquí sí va a haber esa manifestación de la voluntad, aquí sí hay esa intención de qué, de producir consecuencias jurídicas, ¿sí? De producir consecuencias de derecho. ¿Ok? Entonces, este acto jurídico se expresa, por ejemplo, mediante los contratos en el cual hay una manifestación de voluntades de llevar a cabo ciertos actos jurídicos en el cual, bueno, si alguno de ellos no cumple, pues bueno, va a haber una consecuencia jurídica, ¿sí? Una consecuencia de derecho. Entonces, estas fuentes de las obligaciones van a ser esos hechos y actos jurídicos, ¿ok? Bien, pues hasta aquí el tema de obligaciones, de las fuentes de las obligaciones. Espero que no tengan ninguna duda sobre el tema. Si la tienen, me la hacen saber. Y bien, muchas gracias por su atención y hasta luego.